diverso e incluyente, las ciencias de la salud y el conocimiento de la inclusión. Bienvenidos. Bienvenidas. Bienvenides. Es un gusto tenerles en este espacio donde la diversidad y la inclusión son el punto de partida de la ciencia, y sin olvidar que la responsabilidad social es lo que nos tiene aquí hoy. Les recordamos nuestros medios de contacto para interactuar en este mundo diverso. Nuestras redes sociales son @diversoeincluyente en Twitter y en Facebook nos pueden encontrar como Diverso e Incluyente. A mí de manera personal me pueden encontrar en @israelhps. El día de hoy me encuentro solo aquí en cabina, sin embargo muy bien acompañado. Tendremos unos invitados, los cuales les presentaré en un momento más. En este programa hablaremos sobre la discapacidad visual o también conocida como ceguera, la cual la podemos identificar como una condición que afecta directamente la percepción de imágenes de forma total o parcial y además, considerando que la vista es un sentido global que precisamente nos permite identificar la distancia, objetos ya conocidos o que se nos presentan por primera vez. Es importante considerar que una persona con discapacidad visual tiene aquella dificultad para atender y descubrir y construir un mundo de manera visual como lo hacemos todos los demás, y eso, se suma a los olores, colores, sabores, sonidos y tacto. Sin embargo, la visión se ve limitada en este caso. De ahí la importancia que los centros escolares, las universidades, presten el apoyo necesario en la medida que descubran las posibilidades y habilidades de las personas para elaborar también una autoimagen positiva respecto a la persona y de la persona respecto a su entorno. De ahí la importancia de la inclusión social y escolar de las personas con discapacidad visual. Este espacio en el cual nos encontramos, que es de interacción y divulgación de la ciencia para las personas y entre las personas, escuchemos lo que tiene que decir la comunidad respecto a lo que es la ceguera o discapacidad visual. La opinión de y para todas las personas. Bueno, para empezar, discapacidad suena algo que aleja a las personas con ese tipo de características, porque vivimos en un mundo donde se mide por capacidades y ciertamente entonces una discapacidad no sería muy lógico, porque es como de cajón, no eres capaz, porque estamos en un mundo de capacidades y simplemente no te puedes adaptar a como este sistema o esta realidad que tenemos. Pues tanto discapacidad visual como auditiva se puede decir, unos trastornos que afectan en la vida en general de la persona que los padece. Afectan su percepción del mundo, no les permiten relacionarse con lo que les rodea, con las demás personas, lo que lleva a que esta misma interrelación con los suyos se vean bastante mermada y tengan que buscarse otras alternativas para coexistir. Ahora que hemos escuchado qué opinan las personas respecto a la discapacidad visual o ceguera, quisiéramos conocer si existe alguna diferencia entre lo que nuestra comunidad universitaria conoce. Por lo tanto, escuchemos nuestra segunda cápsula. Comunidad universitaria. Considero la discapacidad visual a una persona que nace con la capacidad de ver correctamente sin ningún conflicto y en algún punto de su vida llega a perder esta capacidad y se le complica desarrollarse plenamente en su vida porque nace con la capacidad de ver y ahora es adaptarse a un mundo completamente distinto al que él conocía. Igual en el caso de la discapacidad auditiva, ya que es adaptarse completamente en un mundo que no sabían cómo hacerle, ya que tenían la capacidad sin ningún problema o ninguna dificultad para desarrollarse y para vivir su vida plenamente. Y para ellos ya esto es una barrera para vivir como antes lo hacían, que se consideraría normal.
Y entiendo que también se trata de una persona que no tiene la capacidad de ver ni de visualizar lo que está sucediendo a su alrededor, pero probablemente tenga noción de su ambiente por medio de otros sentidos. Considerando las opiniones que acabamos de escuchar, veamos ahora que en el caso de la discapacidad visual, el desarrollo precisamente de la percepción visual sigue un proceso muy similar en todos los seres humanos, los cuales en el caso de las personas con la discapacidad referida pueden tener dificultades para discriminación de objetos, los cuales incluyen la luz, la oscuridad, también el reconocimiento e identificación de objetos, de personas, de espacios, los cuales también incluyen líneas, semejanzas, diferencias entre dibujos, entre letras, entre cosas inclusive palpables. También puede haber una afectación en la memoria visual, también una débil o quizás dificultada percepción espacial, lo cual, también puede ver o afectar la coordinación visomotriz de las personas, aunado pues también el reconocimiento de fondo, figura, cierres visuales y también la relación que existe entre todo y las partes. Para eso tenemos el día de hoy como invitados al licenciado en psicología, recién egresado de la licenciatura, Martín de Jesús Cortés Becerra. También nos acompaña la egresada de la licenciatura en terapia física, Adriana Carrillo Vizcarra, y también nos acompaña alguien que ha estado muy cerca de ellos, sobre todo a lo largo de la carrera, y que ha permitido o ha apoyado precisamente en esta interacción e inclusión de ellos en el ambiente universitario. Y él es también el recién egresado de la licenciatura en psicología, Gerardo Cobian Pérez Bocanegra. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Gracias. Muy bien. Me gustaría, y si es posible, quien guste hablar primero, o quien guste intervenir, ¿cómo se dieron cuenta o cómo ha sido su experiencia de la discapacidad visual o ceguera desde la infancia y a través de su trayecto escolar? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Primero, aclarar la discapacidad. Mi discapacidad es glaucoma congénito bilateral, un padecimiento el cual la presión del globo ocular está elevada y la red que está dentro del ojo está dañada y es lo que impide la captación de luz y de las imágenes. En general mi experiencia ha estado llena de retos en lo que refiere a lo académico y el desarrollo de lo social, porque muchas veces sabemos que no hay la adaptación o las capacitaciones tanto de compañeros como de los docentes. Mi trayectoria comienza en el kinder, lo realicé con personas normovisuales, donde conocí el método logográfico. Aquí aprendo lo que es la escritura y la lectura de este método. Posteriormente hago la primaria en el Instituto de Capacitación para Niños Ciego y Sordo. En esta etapa se me brindan las herramientas de lo que es el sistema Braille, la lectura, la escritura, conocimientos de mecanografía, de cómputo, más el programa propuesto por la Secretaría de Educación. Muchas gracias, Martín. Adriana, en tu caso. Bueno, igual que Martín, yo también tengo glaucoma congénito bilateral y pues yo en mi caso, pues para ser breves, porque es ya mucho recorrido académico, pero pues igual yo tuve mi kinder con personas normovisuales. Ya a la hora de la primaria estuve en una primaria para niñas ciegas, literal era solo para niñas, y ya a partir de ahí salí a la secundaria igual con personas normovisuales y pues ha estado llena de retos porque pues sabemos que el programa educativo no fue pensado en nosotros, no está hecho para nosotros, entonces ha sido pues un estira y afloja con los maestros para poder adaptar en cierto modo el programa a nuestras necesidades. Muchas gracias, Adriana. Y Adriana, me gustaría comenzar contigo. ¿Cuál ha sido la experiencia de tus padres, principalmente, ahora que llevas este camino recorrido, como lo mencionas, y desde un principio, cuando se dieron cuenta de que tenía la discapacidad, ¿cómo la han vivido? ¿Cómo ha sido tu experiencia con ellos? Como mi discapacidad fue de nacimiento, pues
digamos, fue como un balde de agua fría para ellos, porque mis hermanos no tienen la misma discapacidad que yo. Entonces, ha sido aprender para ellos, y en el proceso académico, pues lo han ido viviendo de la mano conmigo. Por ejemplo, cuando estuve en la escuela para niñas ciegas, pues ahí fue igual, o sea, teníamos cursos nosotros de braille, de mecanografía, computación, entre otros, pero también mis familiares tenían que tomar cursos para, pues digamos, cómo convivir con nosotros, la vida diaria, cómo ayudarnos en ciertas cosas y no frenarnos en otras tantas. Entonces, tanto mis papás como mis hermanos han tenido que ir igual aprendiendo junto conmigo cómo adaptarnos al sistema. ¿Y en tu caso, Martín? Dado que mi mamá es una persona enfermera, está relacionada con el ámbito de la salud, cuando se entera de mi discapacidad, dice, bueno, nuestro niño tiene una discapacidad, pues ahora necesita unos papás el doble de fuertes que en la mayoría de los casos. Ha sido un proceso constante de aprendizaje y de readaptación. No ha sido muy difícil por las características muchas veces de los perfiles de las personas de medicina, que son muy organizados y muy metódicos. Situaciones que me han permitido conocer y desplazarme en los entornos de manera satisfactoria, al indicarme pues dónde estaban las cosas, por ejemplo mesas, sillas. Y en el ámbito escolar, de la misma manera, al mismo tiempo que yo iba recibiendo mis cursos sobre braille, la lectura y la escritura, ella pide unas hojas para también ella aprender el sistema braille, y le decía a los docentes, bueno, ¿cómo voy a ayudarlos si pues no aprendo este sistema, o cómo puedo ayudarlo? Y pues han sido pieza clave y fundamental en general, mi familia nuclear. Muy bien, Martín, te agradezco la participación. De hecho, creo que la situación que comentan algo tiene que ver con el cómo, como profesores, como docentes, inclusive como tutores o acompañantes dentro del ámbito escolar o familiar, a veces no nos percatamos de aquellas señales o aquellos signos que nos indican que la persona puede tener este padecimiento, esta discapacidad o condición, y bueno, a veces podemos identificarlo en signos muy claros, ¿no? Por ejemplo, que la persona se muestre bastante rígida al leer, o que tenga que mirar el objeto a cierta distancia, también entrar con la cabeza hacia adelante cuando entra a su lugar, y que se presente, bueno, cierta dificultad al mirar objetos distantes. También a veces no nos damos cuenta que las personas omiten tareas, o que omiten documentos o cosas que tienen muy de cerca, tropiezan con ellos, y a veces consideramos que puede deberse a otra situación, quizás falta de atención o problemas motrices, pero van muy relacionados a esto. Además, bueno, también respecto al espacio y el tiempo en que las personas prestan la atención y ejecutan inclusive ciertas acciones que tienen que ver con coordinación visual y tienen que ver también con coordinación motriz y espacial. En el caso de ambos, ¿cómo fue, o quizás cuál fue la situación más complicada que tuvieron que experimentar en el tiempo en el que les fueron diagnosticados, o en el tiempo en que tuvieron ya que ingresar y convivir con otras personas? Adriana. Pues la experiencia más difícil para mí, yo creo que fue ese cambio de una primaria que era, pues digamos, de grupos muy reducidos y de puras mujeres, a pasar a una secundaria donde pues ya se abría al público en general. Entonces eran salones de, no sé, en mi grupo eran 45. Entonces era una secundaria muy grande, un espacio mucho más grande, no conocía a todos los compañeros, a todos los maestros, y pues fue académicamente también fue todo otro sistema, porque yo venía acostumbrada al braille, y al entrar a la secundaria pues me di cuenta que me ayudaba a mí para hacer mis tareas, pero cuando yo quería presentársela a los maestros o compartirla con algún compañero, pues ahí era donde ya no me servía mucho este sistema. Entonces tuve que aprender a utilizar otros sistemas o otros métodos, que fue pues la computadora, los lectores de pantalla en el celular, para poder darme a entender con mis maestros y con mis compañeros. Muchas gracias, Adriana. En tu caso, Martín, ¿qué nos puedes compartir? Me parece que yo he tenido dos experiencias. Una de ellas ha sido todo el proceso durante el cual estuve intervenido quirúrgicamente. Fueron alrededor de 31 cirugías, desde los 20 días de nacido hasta los 6 años.
pues estas etapas fueron complicadas porque tenía que tener extremos cuidados de no convivencia con mascotas, no agitarme mucho y este tipo de situaciones. Y al final también la convivencia en general con la gente normovisual o con la gente que no tiene una discapacidad. Esto porque, bueno, en la primaria el hecho de estar con gente de la comunidad de la discapacidad visual genera ciertas dinámicas, pero no siempre son las mismas en un contexto ya más amplio que al estar en un salón de 5 gentes de primaria. Cuando llego con uno de 50 a una secundaria, pues bueno, es completamente diferente. La parte conductual, la parte emocional, detectar los estados de ánimo de la gente, saber cuándo estaban hablando en serio o no, sobre todo porque muchas veces nos apoyamos de las expresiones faciales. Entonces fue esas las 2 experiencias que han sido más complicadas. Muchas gracias, Martín. Creo que la información que nos acaban de compartir, sobre todo su vivencia respecto a esta condición que ambas tienen, nos deja reflexionando qué papel juegan las y los demás en nuestra inclusión, y no solo en el ámbito de la discapacidad, la diversidad o ser usuarios o hablantes de una lengua originaria, sino también en nuestra plena participación respecto al cómo y para qué necesitamos ser incluidos en esta sociedad. Sin embargo, es muy importante considerar este punto desde aspectos muy relacionados con los derechos humanos. Y como un derecho fundamental es la comunicación. A este respecto me gustaría, Martín, si gustas comenzar, ¿cómo fue tu proceso para aprender braille y qué tanto contribuyó para desarrollar otros sentidos u otras formas de comunicación, como nos mencionabas anteriormente? Que bueno, si bien es cierto, la dificultad visual puede estar presente para la identificación de expresiones, pero ¿de qué manera estas otras formas de comunicación que desarrollaste pudieron apoyarte, o cómo fue el proceso para lograrlo? Bueno, respecto al proceso, lo comencé cuando ingresé a la primaria. El primer año lo que se hizo es presentarme el material donde se escribe el braille, que es una regleta y un punzón. La regleta pues es una tabla, o puede ser de plástico, donde hay cuadritos en esta regleta, en este material, y el punzón es lo equivalente a una pluma o a un lápiz. En estos cuadritos, bueno, hay 6 puntos. Se me indicó cuál era el nombre o la posición de cada uno de los puntos, y a partir de ahí comenzamos a hacer planas de lo que eran las vocales. Era una letra por día. Una vez que las dominaba, después íbamos aumentando a otra letra, íbamos pasando después de las vocales a las consonantes, y después se hacían ejercicios de abecedario de manera salteada. El proceso de la lectura, como es un proceso que requiere bastante reconocimiento áptico por parte de la yema del dedo o de los dedos índices, comenzamos a trabajar lo que eran bolitas de papel de China, a hacer bolitas demasiado pequeñas y después a hacer figuras y pegarles en ellas distintas materiales como maíz milo, arroz, frijoles. Íbamos de manera descendente para que fuera más pequeña el material que íbamos a pegar en esa figura. Y posteriormente, una vez que teníamos una hoja en braille escrita por nosotros mismos, las intercambiábamos con los compañeros y comenzábamos a identificar lo que son los puntos. Es un sistema bastante interesante al momento de la lectura, porque la escritura del sistema braille es de derecha a izquierda y la lectura será de izquierda a derecha. Yo considero que me ayudó bastante a comunicarme y a desarrollar habilidades de espacio y de reconocimientos ápticos. Muy bien. Adriana, ¿qué nos podrías platicar sobre tu experiencia del aprendizaje del braille y cómo contribuyó precisamente al desarrollo, en tu caso, de otros sentidos o formas de comunicación? En mi caso fue muy importante, pero a mí sí fue como muy presionada la forma de aprender, porque yo perdí mucha visión a la mitad de primer grado de primaria. Entonces yo escribía y comenzaba la escritura y la lectura normal en tinta. Entonces
Cuando pierdo la vista, pues fue como otra vez empezar todo ese proceso de lectura y escritura, pero pues ahora en otro sistema y de todas formas sin dejar como tal de lado el sistema que ya llevaba. Entonces fue, no sé, cosa de 2 meses, que era el proceso que ya describió Martín, pero yo me quedaba muchas horas en la escuela para llevar todo este proceso. Era, pues igual, yo comencé, a diferencia de con Martín, con un punzón grande. Ya igual Martín les describió más o menos cómo es el material. El punzón que a mí me prestaban era una bola grande, como un picayelos, pero más chico. Era una bola grande con una punta metálica. Me lo prestaban, ponían una hoja de papel, una de foamy, y tenía que ir picando para primero ir tanteando cómo iba a ser, digamos, el pulso para escribir, para ir agarrando fuerza en la muñeca, en los dedos. Y después empecé a tomar el material que ya comenta Martín, y poco a poco pues me fueron explicando las letras. Yo sí tuve que ser, como les comento, así muy de tajo, porque no podía interrumpir tanto tiempo la educación, y era pues esa transición de escribir y leer en sistema braille, y también escribir y leer en el sistema que ya venía aprendiendo. Muy importante, Adriana, lo que nos acabas de decir, sobre todo porque en ocasiones en la edad escolar o cuando se da precisamente esta transición respecto a la pérdida de la visión, ya en una etapa más avanzada, a diferencia de lo que Martín nos comentaba, a veces no nos damos cuenta de signos tempranos para identificar esto en el alumno, y a veces el alumno o la persona que tenemos enfrente tampoco lo identifica. De ahí valdría la pena, considerar también si la persona tiene sus ojos o párpados enrojecidos, también si se presentan constantemente acuosos o si tienen los párpados hundidos. A veces no nos percatamos de este tipo de situaciones en las personas. También valdría la pena revisar el por qué, o en algunos casos se generan lagañas frecuentemente, o si las pupilas están o muy abiertas o están nubladas, también si el movimiento de los ojos es constante. Muchas veces también, se puede ver a que los párpados están caídos. Y referimos esta información porque puede ser muy evidente, pero en ocasiones podemos achacarla a que la persona es floja, a que no quiere participar. Sin embargo, no nos damos cuenta de la importancia de conocer al menos los signos y síntomas mínimos para que podamos canalizarle con un experto. En este sentido, dentro de su experiencia en el aprendizaje del braille y también de las experiencias que han sido complicadas respecto a su incorporación y también desarrollo escolar y familiar, ¿qué situación destacarían como aquellas de las más felices o quizás la más feliz respecto a su discapacidad? Enumerarlas o decantarme por alguna de ellas me parece algo bastante difícil. Creo que tengo varias. Sería la conclusión de cada una de mis metas, que es el haber terminado el bachillerato, la secundaria, el tener y haber encontrado amigos en la universidad. Me parece que son las experiencias que más satisfacción y más alegría me han dado, porque se piensa muchas veces que una persona con discapacidad, el clásico, no puede, un mito de las personas con discapacidad, pobrecitos, no pueden hacer nada, y ir demostrando que sí se puede, que la discapacidad solo es una característica más, no es la persona. Creo que es la mayor satisfacción que me ha dado. Muchas gracias, Martín. Adriana, ¿nos podrías compartir? Que sí la puso difícil. No, en mi caso, pues es que a mí me gusta mucho mi independencia. Para mí fue un logro que me llenó mucho de satisfacción. Independientemente de todos los logros que he ido obteniendo, igual al finalizar las etapas escolares o algunos logros deportivos o así, me llena mucho de satisfacción y libertad hasta la fecha la independencia que he podido lograr en mi vida personal. Entonces creo que eso va de la mano junto con las etapas escolares, y es algo que me gusta mucho. Me gusta mucho saber que puedo hacer mis cosas sin depender del tiempo de alguien, o sin depender que alguien dependa también de mi tiempo. Entonces creo yo que eso es hasta ahorita algo de lo que disfruto mucho, y que igual, como dice Martín, es muy frecuente que me pregunten en la calle que dónde está mi mamá, que si no me quieren o porque ando sola o cosas así, pero pues no, nada de eso. Simplemente
tengo mi independencia y me gusta. Muchas gracias, Adriana. En ese sentido también valdría la pena preguntarles porque, bueno, tenemos el privilegio también de contar aquí en la cabina, además de dos grandes personas, ambos son grandes atletas y me gustaría que nos platicaran un poco sobre su experiencia en el ámbito deportivo, también los logros que han tenido y cómo han llevado a cabo esto precisamente ante las dificultades, como lo mencionaba Adriana, de pensar, o lo mencionaba Martín también, que una persona con la condición que ustedes tienen o con discapacidad no puede lograr ciertas expectativas ni logros deportivos. Martín. Mi experiencia, soy practicante de Godball. Este es un deporte hecho para personas con discapacidad visual. Bueno, un poquito sobre este deporte. Surge en el año de 1945-1946 como una forma de rehabilitar a personas que quedaron con discapacidad visual por la Segunda Guerra Mundial. En 1980 se incorpora el deporte a lo que son las competencias paralímpicas y a partir de ese momento, pues bueno, es ahorita uno de los deportes que están en este tipo de justas competitivas. El deporte, bueno, consiste en equipos de 3 contra 3. Se juega en una cancha de 9 metros de ancho por 18 de largo, arrojando una pelota con un peso de 1,250 kg. Tiene cascabeles en su interior y tiene unos agujeros por donde sale el sonido. El objetivo, pues bueno, anotar gol. La portería, pues los 9 metros de ancho que mide la cancha es lo que mide. Y el equipo, pues va a tratar el equipo contrario de que no entre esta pelota. Ya tengo alrededor de 5 años practicando este deporte. Algunos de los logros han sido medallas de bronce en la Paralimpiada y 2 segundos lugares en competencia nacional. El más reciente fue el año pasado. También soy practicante de la disciplina capoeira, el arte marcial de Brasil. Y pues bueno, aquí ha sido muy interesante porque es una disciplina sumamente visual. Aquí lo interesante es el método que hemos desarrollado para poder aprender los movimientos. Nos hemos valido de métodos auditivos cuando se mencionan los nombres de los movimientos y métodos de tipo kinestésicos, que es sentir el movimiento o tocar las posturas de las otras personas para poderlo realizar. Aquí el logro más importante que he obtenido es en un torneo internacional haber tenido un primer lugar en mi categoría. Muchas gracias, Martín, y qué interesante las formas y modos en que nos describes estas interacciones deportivas y bueno, además de felicitarte también por tus logros en este sentido. Adriana, ¿qué nos podrías compartir de tu experiencia deportiva? Yo llevo practicando atletismo desde el 2010, soy selección Jalisco. Ahorita actualmente ya me estoy retirando un poco de atletismo desde que entré de la universidad, pero pues bueno, tuve muchos logros a nivel nacional y a nivel internacional los más destacables fueron 2 para Panamericanos juveniles. En uno tuve 2 terceros lugares y en otro me traje 2 medallas de oro y un mundial juvenil del que me traje igual una medalla de oro. Y ahorita estoy comenzando con la disciplina de goalball que ya explicaba Martín. Y pues en esta apenas llevo practicándolo de forma más profesional desde el 2019. Lo venía aprendiendo o practicando desde 2009 más o menos, pero no me había dedicado a ese deporte por lo mismo de que estaba en atletismo. Y pues yo quiero compartirles más bien ahora del atletismo. Tal vez suena muy lógico, yo era corredora de velocidad, pero pues nosotros nos valemos de igual una manera kinestésica para poder llevar a cabo el deporte. Vamos con el guía, que es una persona normovisual. Vamos, en su momento era agarrados como de una especie de liga o listón muy corta, que tenía el dorso de la mano pegado con el dorso de la mano de mi guía. Pero ahorita actualmente el deporte ya se practica con un listón reglamentario. Cada quien tiene que tener un espacio para meter su mano, los 4 dedos más o menos, y entre mi mano y la de mi guía tiene que haber aproximadamente un espacio de 10 centímetros reglamentarios para poder utilizar este listón, pues. Muy enriquecedor lo que nos acaban de compartir ambas. No pensaríamos que el deporte se pudiera desempeñar de esa manera, sin embargo nos han enriquecido con este aspecto
desconocido quizás para la mayoría de los oyentes e inclusive para su servidor. Sin embargo, ¿qué sería de ustedes, como lo mencionó ahorita Adriana, si no hubiera alguien, un guía, alguien de apoyo, que no fungiera como ese intermediario con ustedes y el mundo? Y no precisamente porque esto merme su independencia, sino porque esto precisamente facilita su interacción. Y bueno, como les mencionaba hace rato, tenemos aquí también al recién ingresado de la licenciatura en Psicología, Gerardo Cobian Pérez Bocanegra. Él es compañero, amigo también de Martín, y es alguien muy importante que ha fungido en la interacción de él con el mundo, pero estoy seguro que también de Martín hacia ti. Cobian, bienvenido. ¿Nos podrías platicar un poco de tu experiencia con la interacción que ha tenido Martín, el mundo, la escuela, como amigos? ¿Nos podrías compartir tu experiencia? Pues sí, antes que nada muchas gracias por el espacio. Y creo que me gustaría aclarar algo, principalmente porque se cree que a veces también yo soy como la única persona que a lo mejor ayuda o apoya a Martín, pero la verdad es que es un apoyo mutuo, es un aprender a aprender, y es algo que a veces como que se nos olvida, ¿no? Que el hecho que todas las personas aprendemos de todas, y pues no sé, ha sido muy nutritivo por el hecho de que pues sí, he podido apoyar en algunas cuestiones visuales de las clases, he podido a lo mejor en la descripción, ¿no? De algunas clases que son como más biológicas, que necesitan a fuerzas una descripción visual, pero también ha sido muy nutritivo porque he aprendido a través de toda esta experiencia de estar en la carrera con Martín, porque la verdad antes de él yo no había tenido un acercamiento. Entonces fue como ir aprendiendo sobre el ruedo, ir aprendiendo incluso cómo describir, ¿no? Y creo que ha sido muy nutritivo porque tanto yo le he ayudado a algunas cosas a Martín a aprender, tanto él me ha ayudado, ¿no? Por ejemplo, las cuestiones del deporte, las cuestiones incluso de música y así. Entonces ha sido muy nutritivo, yo lo considero desde mi perspectiva, para ambos. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, es importante lo que nos mencionas, Kobe, respecto a que no solo ha sido tú una guía o un factor de aprendizaje para Martín, sino Martín también lo ha sido, no solo para ti, sino también para otros. ¿Cómo podrías tú considerar que fue la interacción con otros compañeros y compañeras, y cómo de alguna otra manera, el apoyo o intervención de alguno de ellos, de ellas, pudo haber mejorado o incluso frenado la interacción de Martín? Sí, creo que fue muy interesante porque creo que nuestro primer pensamiento es como de cómo lo voy a hacer, ¿no? Como a la hora de acercarme a una persona con discapacidad, que a veces era algo que pues notaba muchísimo, que había gente como que quería interactuar con él, pero ni siquiera sabía cómo, y por este miedo era como que mejor me alejo, ¿no? Entonces, la verdad que las personas que yo pude notar que se atrevieron, ¿no? A dar ese paso y ahora sí que aprender sobre el ruedo, han sido como un apoyo muy importante para Martín en todo esto de la carrera. Pero sí, creo que otras veces muchas personas se pierden como esta experiencia por todavía todo lo que rodea la discapacidad visual, ¿no? Como que a lo mejor voy a hacer algo y la voy a regar, o voy a tratar de ayudarle y va a ser peor, ¿no? Entonces creo que algo que he notado que ayuda muchísimo en la interacción es, para empezar, preguntar, ¿no? Si la persona necesita algún tipo de apoyo, porque también se nos olvida que son seres humanos, ¿no? Entonces preguntar el hecho de que si se necesita ayuda y cómo te puedo ayudar, ¿no? Porque muchas veces como personas normovisuales pensamos que una forma de ayudarles va a ser como la mejor, cuando en realidad no lo es. Entonces también escucharles y pues ahora sí que ir aprendiendo, y creo que ha sido de las mejores interacciones que he tenido, aquella que escucha, aprende y pregunta. Muchas gracias, Kobe. Esto que acabas de mencionar tiene que ver mucho también con las condiciones culturales y sociales en que se produce la discapacidad o la condición de ceguera. ¿Sabías que? Quizás no es muy conocido, pero bueno, alrededor del mundo podríamos encontrar cifras que podrían quizás escandalizarnos, ya que de acuerdo con la OMS, al menos 2.200 millones de personas tienen un deterioro de visión cercana o distante, y aproximadamente 1.000 millones de personas
es decir, más o menos la mitad de los que acabo de mencionar, tienen un deterioro visual que en su caso pudo haberse evitado o que todavía pues no se ha aplicado algún tratamiento, considerando que los principales problemas están relacionados con errores de refracción no corregidos, con cataratas, degeneración macular, sobre todo relacionada con la edad, el glaucoma, la retinopatía diabética, la opacidad de la córnea y el tracoma. Entre estas enfermedades, precisamente, y la falta de desconocimiento, podríamos ver que en ocasiones no se tiene la disponibilidad para atender aquellos servicios oftalmológicos y también que en muchas ocasiones la comunidad, la población no conoce las causas e inclusive, como lo mencionábamos hace rato, los signos o síntomas para identificar, corregir en el caso de que sea posible o en su caso intervenir a tiempo. En tu particularidad, Kobe, ¿qué dirías en el aspecto cultural que tendríamos que aprender todas y todos para atender a las personas que tenemos cerca que pudieran tener esta condición? Creo que algo importante, primero que nada, es aprender a ahora sí que saber en dónde estamos, porque nos pasaba muchísimo que cuando estábamos en la universidad, mucha gente ni siquiera se daba cuenta que tenía una discapacidad ni con el bastón. Entonces pareciera como que era invisible, ¿no? Y ya cuando podía identificarle, parecía que nada más era como el momento, ¿no? Así como que, wow, una persona con discapacidad. Incluso pues yo notaba, ¿no? Cómo se le quedaban viendo. Pero después pasaban a ser invisibles otra vez, ¿no? Es como en el momento es wow, qué increíble, wow, qué chido que está estudiando en la universidad, pero ya después pasaban a ser invisibles. Entonces creo que algo importante es considerarles y siempre estarles considerando, y creo que fue algo que me ayudó a acercarme a Martín en las clases, ¿no? Porque incluso en las actividades nunca se pensaban, por ejemplo, para las personas con discapacidad. Entonces creo que no solamente es como el primer acercamiento en el que debemos de considerar, sino pues ahora sí que si el ambiente lo necesita, pues ir cambiando tanto las clases, tanto la convivencia, ¿no? Porque a todo mundo nos pasa, pero incluso en las charlas a mí me sigue pasando, es como vente para acá, ¿no? Y es así como que ¿para acá dónde? Entonces ahora sí que ir aprendiendo y modificando todo esto, y no solamente que sea en el momento, de manera cultural como el primer acercamiento, sino en verdad aprenderlo a que es todo un proceso y que pues ahora sí que se necesita adaptar todo. Acabas de mencionar algo muy importante, Kobe. Respecto al lenguaje que utilizamos, inclusive en las canciones, en la cultura popular, la mayor parte del lenguaje que utilizamos es de carácter visual y es de carácter corporal, es de carácter sinestésico y kinestésico, y precisamente este es un problema cuando se da cuenta que la persona tiene la discapacidad o condición visual que dificulta o su movilidad, su conocimiento del mundo e inclusive su imagen. En esto precisamente podríamos encontrar ciertas variedades. Ahora la pregunta sería, tanto para Martín como para Adriana, ¿qué materiales les resultaron indispensables o qué materiales recomendarían que tendríamos que atender dentro de un aula para poder generar una mayor inclusión de las personas con condición o con discapacidad visual? Adriana. Pues yo había empezado a hacer una propuesta de tener más materiales didácticos como para nosotros. Podría ser, pues no sé, por ejemplo, lo complejo de esto es que pues somos minoría, entonces muchas personas lo ven como, bueno, ¿para qué lo hago si solo lo va a venir a utilizar un ciego, pues no sé, cada 10 años a lo mejor? Pero pues digo, creo que todos nos merecemos una educación buena. Entonces, por ejemplo, con una maestra me hizo un espectro del electrocardiograma para darme una idea de qué era lo que mis compañeros veían, porque pues yo escuchaba mencionar que la onda T y la U y la Q y no sé qué, pero pues yo no entendía cómo eran. Entonces ella sí se dio la tarea de hacer todo el espectro que arroja, y incluso me hizo distintas variaciones para saber cómo era uno regular, uno irregular de cierta onda y así. Y pues
de repente algunos maestros sí tenían como ciertas atenciones. Por ejemplo, llevaban en anatomía, de repente me llevaban algún hueso de los esqueletos de plástico o cerámica que de repente hay. Y eso me fue ayudando mucho, pero sí, pues falta más material didáctico para nosotros. O sea, que pueda tocarse, que pueda, pues no sé, escucharse, que sea audio, que sea algo físico. Porque igual como lo comenta, pues mucho tiene que ver la cultura. Muchas veces el problema no es como tal que nosotros vengamos con una discapacidad, sino el problema muchas veces es eso, que culturalmente no se está preparado en ningún lado para tener a personas como nosotros, y ese es más que nada el detalle, no tanto que yo tenga una discapacidad. Es correcto. Además, bueno, permítanme compartirles que Adriana sabe lengua de señas. Precisamente tomó una clase conmigo y bueno, además la ha aprovechado bastante bien. Adriana, al inicio, antes de comenzar el programa, nos compartías una experiencia actualmente que estás teniendo con otra persona con discapacidad. ¿Y cómo te ha servido o cómo interactúas con ella además de la lengua de señas? ¿Cómo lo hiciste? He de decirle que fue una experiencia muy grata, porque la verdad, o sea, yo aprendí la clase de lenguaje de señas y si le soy sincera, yo al principio dije, está chido, me gustaría algún día tener algún paciente, pero vuelvo a lo mismo, yo decía, va a ser muy raro que un paciente sordo busque a una terapeuta ciega. No sonaba tan común, pero pues nunca me imaginé que fuera a topármelo en otras condiciones. Unas personas me contactaron para un concurso cultural y decidieron hacer una videodanza entre una persona sorda y pues yo. Entonces fue todo un reto al principio, porque yo dije, ok, sí tomé clase de lenguaje de señas, pero ahora sí lo tengo que utilizar. Entonces fue volver a recordar todo, tratar de comunicarme ahora sí con ella, porque no es lo mismo de repente, pues vaya, es como un aprendizaje normal. No es lo mismo leer en un libro algo que el momento que te presentan dices, ay, así no se veía en el libro. Entonces tuve la clase con usted y ahorita que llegué con la muchacha sí fue como que rayos, y como les digo, pero fue más esas ganas de las dos de no frenar la comunicación, de demostrar que pues el chiste es querer hacerlo. Y sí, las dos, no sé en qué momento pasó, o sea, con lo poco que yo sé de señas, lo que ella me ayudó, y aparte tiene un poco de capacidad para articular palabras. No es tan buena, pero sí me ayudó bastante. De repente, cuando menos acordamos, ya hasta me había pasado su Face y me estaba platicando su vida con su novio y todo. Entonces, para mí fue una experiencia muy bonita, porque fue una barrera de comunicación que yo en mi vida creí poder haber pasado. Muchas gracias, y qué enriquecedora experiencia, Adriana, la que nos acabas de comentar. Martín, ¿qué nos podrías decir tú al respecto? ¿Qué materiales consideras indispensables o que tenemos que desarrollar para que se logre esta comunicación e inclusión? Yo hablaría primero del factor humano. Sé que los humanos no somos un material como tal, pero bueno, hablar de la creatividad, la accesibilidad, la adaptación de las personas, de los compañeros del aula, son pieza fundamental y clave. Y ya propiamente de materiales, me parece que son materiales tridimensionales y también materiales de tipo auditivos. Ahora sí que van a depender de cada una de los requerimientos de las asignaturas. Desde mi experiencia y desde lo particular, en la licenciatura en psicología, el área más complicada para una persona con discapacidad visual podría ser el área de neurociencias, porque se recurre mucho a lo visual. Entonces el hecho que se tengan materiales tridimensionales, cerebros, representaciones de sinapsis, de neuronas, eso puede facilitar de una manera increíble el conocimiento, y que también los materiales se tengan de manera auditiva. Así se estaría consolidando la información pues por dos vías: la vía sensitiva de tipo auditiva, y pues la vía también kinestésica y de reconocimientos ápticos o reconocimientos al tacto. Muchas gracias, Martín, muchas gracias, Adriana. Creo que nos han llenado de expectativa respecto a todo lo que nos falta, y también nos han ilustrado respecto a aquellas necesidades que nosotros quizás damos por hecho, que las damos por sentadas, pero que a veces, como nos lo dijo hace rato Kobe, necesitamos preguntar qué, quién,
cómo y de qué manera podemos contribuir a la inclusión de todas las personas, tengan o no discapacidad. Desafortunadamente hemos llegado ya casi al final de la emisión. Sin embargo, antes de despedirnos, sí me gustaría Kobe, Adriana, Martín, que nos compartieran un pequeño, si no consejo, sugerencia, quizás algún comentario que pudiera orientar a aquellas personas que tienen la discapacidad visual, ceguera, que quizás acaba de ser diagnosticada o que ya tienen tiempo con esta, pero que no se atreven o no tienen los medios o las condiciones para desarrollarse de la manera en que ustedes lo han hecho. ¿Qué harían? ¿Qué le dirían a ellos e inclusive a sus familiares? Martín. Bueno, dirigido a las personas que tienen alguna condición de discapacidad visual o ceguera, ya sea adquirida o congénito, que no se queden callados, que hablen con las personas que tengan a su alrededor. Estoy seguro que más de alguna persona va a escuchar y va a mostrar interés en aquello que proponen. Pues ya sea las personas que quieren estudiar o las personas que quieran aprender distintas cosas. Alguna persona se va a interesar y va a ayudar. Y respecto a familiares y a la sociedad en general, pues me gusta la frase de, bueno, si bien ayudar a una persona con discapacidad no cambia el mundo, sin embargo sí cambia su mundo. Entonces, pues no solo la invitación es solo a apoyar a alguien con una discapacidad visual, sino ayudarnos entre todos y pues en general también a una persona con discapacidad. ¿Cómo? Preguntándoles. Muchas gracias, Martín. Adriana. Pues yo igual mi recomendación o mi consejo es para personas con y sin discapacidad, que se animen. Una, pues que se animen a salir, a hacer las cosas los que tenemos la discapacidad, porque como les digo, es un paso que tal vez cuesta bastante, pero la independencia es muy cómoda. Y las personas que no tienen la discapacidad, que se animen también a hablar con nosotros, a acercarse. Como lo decía hace un momento Kobe, me he topado muchas personas que ya cuando tenemos algún vínculo me dicen, oye, yo de primero no me quería acercar porque no sabía cómo hablarte. Entonces, para personas con y sin discapacidad es el mismo mensaje. No piensen que somos raros, anímense a salir, anímense a hablar, anímense a hacer, porque no tenemos nada diferente, no dejamos de ser seres humanos, personas, y la única petición es esa, y de hecho no está fuera de contexto. A nadie nos hace mal tener una comunicación donde se pregunta y donde se escucha las respuestas para entonces llegar a un acuerdo de cómo hacer una actividad. Entonces nos hace bien a todos llevar este proceso. Muchas gracias. Kobe, compártenos. Pues creo que ahora sí, lo único que yo podría decir para las personas que rodean a una persona que acaba de ser diagnosticada con discapacidad visual o que pueden convivir, es que tal cual siempre, como lo decía Adriana, se animen y que ahora sí lo vean como lo que son, ¿no? Seres humanos, porque muchas veces seguimos teniendo esta idea de que solamente son la discapacidad y es como ceguera, yo no sé nada de ceguera, entonces no me voy a acercar. O sea, no, las personas son más que eso. Entonces siempre contemplar que es un ser humano y siempre contemplar que pues a final de cuentas la ceguera es un componente de toda una persona mucho más compleja, ¿no? Entonces podría decirles eso, ¿no? Que no llega a ser una limitante si el contexto está constantemente apoyando, si el contexto escucha y vuelvo a decir, escucha y aprende. Creo que podría decir eso. Ahora sí que pues supongo, como le decían Martín y Adriana, habemos personas que en verdad podemos ayudar. Entonces, pues ahora sí que a lo mejor muchas personas no les van a ayudar, pero habemos muchas otras que en verdad sí vamos a poder estar aquí apoyando y aprendiendo. Muchas gracias. Quiero darles nuevamente no solo las gracias, sino todo el reconocimiento por todas y cada una de las acciones que han hecho, que han superado, y también aquellas situaciones en las que todos logramos aprender de todo, evitando precisamente no solo aquello que quizás pudiera incomodarnos, sino también afrontándolo y dándole pie para seguir adelante. Sin embargo, como lo mencionaba hace un momento, desafortunadamente hemos llegado al final de esta emisión. Esperamos que la información que se ha compartido en este programa haya sido de importancia y utilidad, sobre todo
en torno a aquellos conceptos y las vivencias que creemos quizás no son tan relevantes o no tan importantes. Y también, bueno, sobre todo que hemos aprendido, como lo mencioné, de su voz. Ustedes viven, conocen y saben aquellas situaciones que son necesarios no solo cambiar, sino seguir fomentando y hacer, respetar, valer y sobre todo difundir. Sobre todo, como lo mencionábamos al inicio del programa, garantizando los derechos humanos de las personas que quizás por décadas y siglos han luchado contra estereotipos, prejuicios y estigmas. Así, pues lo que tenemos que hacer es promover y respetar mucho de lo que aquí hemos escuchado y también nos han compartido. No nos despedimos, sino que los esperamos en la siguiente emisión, de la que estoy segura que podemos tener algún tema de utilidad e interés. Estoy seguro además de que quienes nos escuchan en el próximo programa no solo tendrán eco en su vida, sino también en toda la de aquellos y aquellas a quienes compartan, y sobre todo que podamos lograr trabajar en pro de la inclusión y la diversidad, tanto fuera como dentro de nuestra comunidad universitaria. Y sobre todo de aquellos que por razones históricas no contaban con un espacio en el que las personas con discapacidad de la diversidad sexual y cultural pudieran expresar su voz ante la inclusión, desde una participación equitativa y científica. Siendo así, nos escuchamos en la próxima emisión, pero por ahora nos despedimos con un rugido diverso e incluyente. Hasta la próxima. Diverso e incluyente, las ciencias de la salud y el conocimiento de la inclusión.